Podemos definir la inteligencia emocional de muchas maneras. A mí me gusta definirla utilizando la noción, el concepto de intelliger, que es elegir entre las posibilidades. Por lo tanto, la inteligencia emocional sería la capacidad que tiene el ser humano de poder elegir entre todas las emociones que puede disparar, que puede activar, elegir la más adecuada para cada momento de su vida. Una inteligencia emocional 10 sería aquel que sabe emocionarse constantemente con la emoción más adaptada, más adecuada, más capacitada para no tan solo darle la supervivencia, sino también la relación psicosocial más efectiva. Por lo tanto, la inteligencia emocional es como esa maniobra que todos tenemos que realizar permanentemente para colocar el color, el sonido, para colocar el ambiente mental adecuado que corresponde con cada situación. Una persona muy inteligente emocional sabe cuándo tiene que estar triste, sabe cuándo tiene que tener rabia, o sabe cuándo tiene que tener alegría o cuándo tiene que tener seguridad. Eso es la inteligencia emocional. BEC significa vinculación emocional consciente. Lo que queremos es aprender a poder vincularnos de una forma consciente con nuestras emociones. Es quizás el elemento fundamental de la inteligencia emocional, el que puedas ser consciente de cómo te conectas, cómo te vinculas con tu estado emocional. La conexión con la emoción no tiene que ser tan racional, sino que tiene que ser sobre todo de sentirla. Es la sensación sentida en el que tú descubres en qué posición emocional te encuentras en cada momento de tu vida. Es como tu brújula. Tener una alta inteligencia BEC es tener la brújula muy afinada. El GPS no tiene ningún tipo de error para saber dónde te encuentras. La inteligencia BEC nos marca cuál debe ser en cada momento nuestro estado emotivo y por lo tanto nos hace más eficaces y sobre todo nos hace comprender mucho mejor a los otros y si puede ser a nosotros mismos. El BEC aporta toda una serie de elementos científicos a la investigación que se había hecho hasta ahora en inteligencia emocional. Partimos de estudios que tienen que ver con la psicología clínica y hemos aprovechado todos los conocimientos que teníamos ya desde la psicología clínica para poder conseguir que los seres humanos puedan conectarse, puedan vincularse de una forma consciente con sus emociones. Por lo tanto, la aportación del BEC es que no sea un elemento de impresión de lo que debería ser. Lo que queremos con el BEC es que sepamos lo que tenemos que hacer. Esa frase de lo importante no es saber lo que hay que hacer, sino ser capaz de hacerlo, es, por así decirlo, la definición del BEC. El BEC va a decirle a la comunidad cómo tiene que lograr la gestión emocional para que ésta sea eficaz. Y eso no puede ser porque nos parezca que debe ser de una manera u otra, sino que tiene que ser tal como indica nuestra neurociencia, nuestra bioquímica y sobre todo los conocimientos psicológicos que tiene el ser humano con sus afectos y sus emociones. Siempre tenemos que aprenderlo con un referente. Es muy importante que el aprendizaje del BEC nos sirva para mejorar nuestra inteligencia emocional. Y para eso deberíamos aprenderlo mirando a un referente, a una autoridad de inteligencia emocional. Para eso, esa autoridad debe saber gestionar sus propias emociones. Si miramos cómo aprende un niño a vivir las emociones, nos daremos cuenta que las emociones básicas vienen en nuestro genoma, por lo tanto, no son aprendidas. El niño ya nace con una predisposición genética para poder sentir tristeza, sentir rabia, sentir asco, sentir miedo, sentir alegría. Lo que aprendemos realmente es a conectar, a asociar, a adherir, a vincular situaciones, estímulos, momentos de nuestra vida con una emoción. El aprendizaje podríamos definirle así. Estamos viviendo algo y a eso le colocamos una emoción. Lo que aprendemos, por lo tanto, es qué emoción va a ir adherida a cada situación. De tal manera que cuando somos bebés o cuando somos niños, sabemos que
una situación le colocamos una u otra emoción, no por un capricho personal o porque el niño lo elija, sino que lo que hacemos realmente es repetir el patrón emocional que mantienen los referentes que están alrededor del niño. Cuando un niño aprende a sentir miedo ante algo, es porque el clima, el contexto que tenía en ese momento era de miedo, y eso tiene que ver con el miedo que sentían sus referentes. Por lo tanto, el aprendizaje del BEC tenemos que repetirlo como se hace de forma natural, y tenemos que hacerlo a través de una serie de tecnología que hemos diseñado, que hemos llamado técnicas U, y que nos ayudan a poder cambiar el repertorio emocional que tenemos ante los estímulos, siempre que ese repertorio sea inadecuado. Tener a una autoridad y tener a un referente que nos enseñe cómo reconvertir nuestro aprendizaje emocional, diríamos, inadecuado en adecuado o desadaptado a adaptado, eso es como tenemos que aprender el BEC, y así es como lo vamos a organizar en nuestra enseñanza BEC. El BEC va dirigido a las personas y va dirigido a la capacidad de las personas para poder relacionarse con sus emociones y poder ser capaces de poder salir de esos momentos emocionales en los que nos quedamos secuestrados por la emoción, y por lo tanto nuestra razón parece que patina, y por mucho que queremos cambiar, no cambiamos. Y para eso hemos elegido, debido a nuestros estudios y debido a todo lo que se ha hecho anteriormente en inteligencia emocional, hemos elegido a una población que nos creemos que es una población diana muy importante en el aprendizaje BEC. Y esa población son los profesores, los padres en la relación con los profesores y también, por supuesto, los alumnos. Por lo tanto, la educación, todo lo que es el grupo educativo, va a ser uno de los primeros elementos donde colocaremos el BEC como un valor necesario para que las personas se formen y puedan no tan solo ir a la escuela por obligación legal, sino que además aprendan, además de conocimientos, aprendan a cómo relacionarse consigo mismo y con los demás. Voy a poner un ejemplo. Cuando un chico estudia una asignatura como filosofía, una chica estudia filosofía, si no tiene hacia la filosofía una emoción de curiosidad, si no admira al profesor que le está enseñando esa filosofía, y si no se siente seguro con la asignatura, su cerebro no está capacitado para poder integrar conocimientos. Si la persona estudia filosofía desde el miedo, desde la rabia, desde el asco, desde la culpa, desde la tristeza, incluso desde la sorpresa o la alegría, el cerebro está para otras cosas, pero no para interiorizar conocimientos. Por lo tanto, hoy sabemos que la inteligencia emocional es necesaria dentro del aprendizaje para aprender, pero además y sobre todo es necesaria para poder convivir. Por lo tanto, ese grupo que hemos llamado educativo, esa parte del BEC educativo, es para nosotros primordial. El profesor, los padres y los alumnos es un triángulo necesario en el BEC, y es hacia allá hacia donde vamos a dirigir mucha de nuestra energía en BEC. Otros sectores, y hay uno muy importante, como es el sector de la empresa, el sector donde encontramos esa red de riqueza y de producción de la sociedad. El país que sepa tener una inteligencia BEC en sus empresas va a ser mucho más competitivo, porque va a ser capaz de tener integrado a los componentes de esa empresa. Y para eso es necesario un concepto que en el BEC le tenemos muy articulado, que es el concepto de liderazgo. Y nos hemos dado cuenta en la investigación que el líder del siglo XXI no tiene que seguir elementos que tenía el líder del siglo XX. El líder del siglo XX, en algunas ocasiones nos hemos dado cuenta que estaba acompañado de personas que tenían menos conocimientos que él o que le hacían un poquito la pelota. Era una persona que dictaba órdenes. Se ha equivocado el concepto de liderazgo con el de autoridad que implanta un conocimiento porque lo dice él. El líder del siglo XXI tiene que tener una palabra mágica, que es dar ejemplo. El ejemplo es el elemento fundamental del líder del siglo XXI. Liderazgo podríamos definirlo como el poder de saber que puedes. Cuando tú sabes que puedes realizar algo,
en ese momento sientes poder. Y liderarte a ti sería el primer recurso. El líder, lo primero que tiene que liderar es su propio universo emocional. Y una vez que el líder se sabe liderar a sí mismo, es capaz de poder contagiarlo o comunicarlo o expresarlo y hacer que los demás también sean líderes ellos mismos. Algo interesantísimo que hemos visto en la investigación es que el mejor líder es el que hace sentirse líder a cada uno de los componentes de su grupo de trabajo. Y eso se consigue con la inteligencia Beck. Posteriormente, por supuesto, hay muchos otros sectores. El sector de la sanidad, el sector del deporte, el sector de lo que es la seguridad ciudadana y por tanto las fuerzas de seguridad. Todos esos sectores van a ser sectores que vamos a intentar de implantar el BEC en ellos, pero sobre todo la educación y la empresa son los elementos en los que más estamos focalizando el BEC ahora en un principio.